Antes de que existiera un solo grano de polvo, antes de que una chispa de luz atravesara la oscuridad, solo había silencio. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de expectativa, como la respiración contenida antes de una palabra decisiva. No había cielo, ni tierra, ni estrellas, ni memoria. No había arriba ni abajo, no existía el tiempo, no corrían segundos ni años, porque nada se movía. Solo un abismo profundo y oscuro, como una noche sin luna, se extendía sin límites. En medio de ese abismo, sin forma y sin orden, las aguas primordiales se agitaban en un caos silencioso. No tenían dirección, no conocían frontera. Eran como una inmensa sombra líquida, extendida hasta donde ningún ojo podría haber mirado. Y sobre esas aguas, más allá de cualquier comprensión humana, se movía la presencia del Creador. El Espíritu de Dios se deslizaba, sin ruido, sobre la superficie de las aguas. No había viento, pero algo se sentía como un viento invisible, una intención, un propósito, una voluntad eterna a punto de revelarse. Nada existía aún, pero todo estaba a punto de comenzar. Entonces, el silencio que parecía eterno fue atravesado por una orden. Una sola frase, simple y absoluta, rasgó la oscuridad. Sea la luz. La palabra del Creador no fue un sonido perdido en el vacío. Fue una fuerza que se extendió como un rayo que no necesita origen. En un instante, una claridad nunca antes vista irrumpió en el caos. La luz apareció, no como una débil chispa, sino como el nacimiento de toda claridad posible. La oscuridad, que parecía invencible, retrocedió sin poder resistirse. Así, en el primer día, la realidad cambió para siempre. La luz y las tinieblas se separaron, y por primera vez se marcó una diferencia, un lado de claridad, otro de sombra. El Creador llamó a la luz día y a la oscuridad noche. El tiempo, que antes no existía, comenzó a caminar lentamente, como un recién nacido dando sus primeros pasos. Hubo tarde y hubo mañana, el primer día. El firmamento. La luz recién nacida seguía bañando el caos, pero aún no había orden. Las aguas lo cubrían todo, sin forma, sin camino. El Creador miró aquello que había comenzado y habló de nuevo, con la misma autoridad que había traído la luz a la existencia. Que haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe unas aguas de otras. Entonces, algo invisible comenzó a tomar forma. Una extensión, como una bóveda, se desplegó en medio del caos acuoso. Era un límite, una frontera, una separación exacta entre lo que quedaría arriba y lo que quedaría abajo. El firmamento se abrió paso, dividiendo aquello que parecía indivisible. Lo que antes era un océano sin fin, ahora tenía un encima y un debajo. Las aguas superiores fueron apartadas hacia lo alto, como si una mano las hubiera levantado, y las aguas inferiores quedaron abajo, como un océano esperando instrucciones. La separación no fue violenta ni caótica, fue precisa, como la decisión de un artesano que sabe exactamente qué pieza va en cada lugar. Sobre las aguas inferiores, el firmamento se alzó como un techo invisible. No tenía columnas ni paredes, pero sostenía la estructura del mundo que estaban haciendo. Aquel espacio entre aguas se convirtió en el cielo, en el lugar donde más adelante brillarían luminarias, donde volarían aves, donde el hombre levantaría sus ojos buscando respuestas. El Creador llamó a ese firmamento cielos, y aunque aún no hubiera nubes, ni sol, ni luna, aquel espacio ya estaba preparado para lo que pronto vendría. Hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. La tierra firme y la primera vida. Aún no existían montañas ni valles, solo un mar inmenso bajo el firmamento. Las aguas cubrían todo, sin dejar lugar donde pisar. Pero el Creador no había terminado. Su voz volvió a sonar, clara y firme.
que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Las aguas obedecieron. Comenzaron a retirarse, a correr, a reunirse, formando grandes mares, profundos océanos, lagos ocultos, corrientes futuras. A medida que se apartaban, una superficie nueva emergía, la tierra firme. No era un terreno vacío, era un lienzo preparado para la vida. El Creador llamó a lo seco tierra y al conjunto de aguas mares, y vio que era bueno. Pero no se detuvo ahí. La tierra desnuda estaba lista para recibir algo más, que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den fruto, cada uno según su especie. Entonces, ante la mirada del Creador, la tierra comenzó a despertar. Brotes verdes surgieron como suspiros silenciosos, rompiendo la superficie antes estéril. Las praderas se extendieron, suaves, cubriendo grandes espacios como mantos vivos. Árboles robustos comenzaron a elevarse, estirando sus ramas hacia la luz. Algunos se llenaron de hojas amplias, otros de flores delicadas, otros de frutos pesados y dulces que aún ningún ser había probado. Semillas se formaron en cada planta, en cada árbol, promesa de generaciones futuras. El mundo, que antes era solo luz, cielo y agua, empezó a llenarse de color. Verdes intensos, tonos suaves, sombras, luces entre las hojas. La naturaleza, nacida en ese instante, se organizó según un orden perfecto. Cada planta, cada árbol, con un propósito, con un lugar. La tierra ya no era un simple espacio vacío, era un jardín en potencia, un escenario preparado para lo que sería la historia de la vida. Las raíces se hundían, las hojas respiraban, y todo respondía silenciosamente a la voz que había dado inicio a su existencia. Hubo tarde y hubo mañana, el tercer día. Luminarias en el cielo. Había luz, pero todavía no había sol, ni luna, ni estrellas visibles. La claridad existía porque el Creador la había llamado, pero el cielo aún esperaba las grandes luces que marcarían el ritmo de los días y las noches. Entonces, Dios habló de nuevo: que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan como señales para las estaciones, los días y los años, y que brillen sobre la tierra. En ese momento, el cielo se convirtió en un taller de maravillas. Una gran lumbrera fue colocada para gobernar el día, el sol. Su luz no era tímida ni frágil, sino poderosa, cálida, capaz de despertar la vida, de marcar el inicio de cada jornada. Se encendió como un fuego que nunca podría ser apagado por mano humana. Luego, el Creador formó la lumbrera menor para gobernar la noche, la luna. Su luz era serena, plateada, suave, diseñada para acompañar los silencios de la oscuridad sin destruirlos. No brillaba por sí misma, sino que reflejaba la luz que el Creador le concedía. La noche ya no sería una ausencia, sino un tiempo distinto, con su propia belleza. En torno a ellas, como un ejército de pequeñas luces, el Creador extendió las estrellas. Innumerables, dispersas como semillas, en un campo infinito, cada una fue colocada con propósito. Algunas formarían constelaciones que los hombres, en el futuro, mirarían buscando guía. Otras serían simplemente puntos de luz lejanos, recordando al corazón humano lo pequeño que es, y al mismo tiempo, lo valioso que resulta ante un Dios que conoce cada una de esas luces por nombre. El cielo se encendió. Ahora el día y la noche ya no eran solo separación abstracta de luz y sombra, sino ciclos marcados por lumbreras visibles. Cada amanecer sería un recordatorio del orden divino. Cada noche, un velo estrellado hablando en silencio del poder del Creador. Hubo tarde y hubo mañana, el cuarto día. Criaturas del mar y del cielo. La tierra ya producía hierba y árbol.
El cielo tenía sol, luna y estrellas, pero los mares y el firmamento seguían vacíos de vida. El Creador miró las aguas profundas, miró el espacio debajo del cielo y habló de nuevo. Que las aguas se llenen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra bajo el firmamento de los cielos. Entonces las profundidades despertaron. De lo oculto surgieron criaturas de todas las formas y tamaños. Grandes animales marinos se deslizaron por los abismos, moviendo el agua con su sola presencia. Pequeños peces, veloces como destellos, comenzaron a llenar los mares, desplazándose en cardúmenes que parecían nubes líquidas en movimiento. Algunos destellaban colores brillantes, otros se camuflaban en la arena, otros descendían a lo más oscuro del océano. Los mares, antes silenciosos, se llenaron de movimiento. Cada ola ocultaba un mundo de criaturas recién formadas. Cada espuma dejaba atrás rastros de vida. Al mismo tiempo, bajo el cielo recién iluminado, el aire se llenó de aleteos. El Creador formó aves de todo tipo, algunas con alas amplias para planear en las alturas, otras pequeñas y ágiles para moverse entre ramas. Sus plumas mostraban una gama de tonos que la tierra aún no había visto. Volaban, giraban, subían, bajaban, llenando el firmamento de un movimiento nuevo. Sobre la superficie de los mares, sobre las costas, en los árboles que empezaban a poblar la tierra, las aves encontraron su lugar. No había miedo ni caza todavía, solo armonía y propósito. El Creador miró toda esa vida que se movía en aguas y cielos y la bendijo. Sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Los océanos, antes vacíos, ahora tenían futuro. El cielo, antes silencioso, ahora estaba lleno de cantos que aún no existían, pero que pronto comenzarían a escucharse. Hubo tarde y hubo mañana, el quinto día. Los animales de la tierra. Las aguas estaban llenas, el cielo también. Solo faltaba que la tierra firme, aquel escenario cubierto de vegetación, recibiera a sus habitantes. El Creador habló. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra, cada uno según su especie. La tierra respondió otra vez a la voz que la había despertado. De los campos surgieron animales que caminaron con pasos seguros, manadas de herbívoros que recorrerían las llanuras, grandes criaturas que levantarían polvo con sus huellas, formas fuertes, preparadas para soportar el peso del mundo que recién empezaba a girar. Entre las piedras y los arbustos, criaturas pequeñas se movieron con sigilo, reptiles que se arrastraban rozando el suelo, insectos diminutos que comenzaban a explorar la hierba, formas que se camuflaban entre las hojas. En las colinas, fieras poderosas tomaron forma, con músculos tensos y mirada atenta. No había todavía violencia, pero sí fuerza. Cada especie ocupó su lugar. Cada animal encontró el entorno perfecto diseñado para él. Ninguno estaba fuera de lugar. Todos se encajaban en un orden que el hombre, en el futuro, intentaría entender. El Creador vio todo aquello, y era bueno. La tierra ya no estaba vacía. Había movimiento, sonidos, respiraciones, huellas. El mundo estaba listo para recibir al ser que sería puesto como administrador de toda esa abundancia. Lo que venía a continuación no sería simplemente otra criatura más. Sería el momento más profundo de la creación. La creación del hombre. Entonces, Dios habló de una forma diferente. Ya no dijo simplemente que la tierra produzca, ni que haya. Ahora, se expresó con una intención más íntima, como quien decide crear algo que llevará su sello más profundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar,
las aves de los cielos, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra sobre ella. El Creador tomó polvo de la tierra, esa misma tierra que había emergido del caos. No era polvo común. En sus manos, lo simple se volvía materia destinada a algo eterno. Con cuidado, formó la figura de un hombre. Modeló su cuerpo, sus manos, su rostro, sus ojos aún cerrados. Cada detalle fue pensado. No era un cuerpo vacío, era un diseño esperando aliento. Cuando la forma estuvo completa, el Creador se inclinó y sopló aliento de vida en sus narices. En ese instante, lo que era solo figura se convirtió en ser viviente. El pecho del hombre se llenó de aire por primera vez. Su corazón comenzó a latir, sus ojos se abrieron, y lo primero que vio no fue el caos ni la oscuridad, sino un mundo ya preparado para él. Luz, cielo, tierra, mar, vegetación y criaturas por doquier. Ese hombre recibió un nombre, Adán. No era Dios, pero era imagen de Dios. No era dueño absoluto, pero era administrador. Dentro de él, el Creador puso la capacidad de pensar, de nombrar, de sentir, de decidir. Había sido hecho para caminar en comunión con su Creador, para vivir cerca de él, para reflejar en el mundo algo de la naturaleza divina. El hombre respiró, miró sus manos, miró el cielo, la hierba, los animales, y aunque todo era nuevo, algo dentro de él comprendía que no estaba solo, que su existencia no era casualidad, sino regalo. El mundo había recibido a su primer habitante humano, pero el lugar donde viviría aún debía ser preparado con mayor detalle. El jardín de Edén. El Creador plantó un jardín especial en Edén, en algún lugar de aquel mundo recién formado. No era un jardín cualquiera, sino uno donde todo estaba en perfecta armonía. Allí, la tierra era fértil sin esfuerzo, el agua corría pura y cristalina, el aire era suave, y la vida se manifestaba en cada rincón con una belleza difícil de describir. En medio del jardín crecían árboles de todo tipo. Algunos daban una sombra fresca y profunda, otros se llenaban de frutos dulces y de colores intensos. No había espinas, no había sequía, no había plaga. Los ríos que nacían en Edén se dividían y recorrían la tierra, llevando vida donde quiera que pasaran. El Creador tomó a Adán y lo puso en ese jardín para que lo cultivara y lo cuidara. No se trataba de un trabajo pesado ni de una carga, sino de un llamado, cooperar con el Creador en el cuidado de lo creado. Adán podía caminar entre los árboles, respirar la fragancia de las flores, ver a los animales moverse sin temor. En el centro del jardín, el Creador colocó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos eran reales, visibles, al alcance de la mano. No eran símbolos vacíos, sino parte del propósito profundo de la historia humana. Dios le dio a Adán un mandato claro. Podía comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. De todo árbol del jardín podrás comer libremente, dijo el Creador, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán escuchó, entendió que entre toda la abundancia había un límite. Ese límite no era un capricho, sino una frontera destinada a recordarle que no era Dios, que su vida dependía del Creador. El jardín, en su perfección, estaba completo, pero el corazón del hombre aún no. La soledad de Adán. Adán caminaba por el jardín de Edén y veía la belleza de todo lo creado. Observaba los ríos, los árboles, las aves que surcaban el cielo, los animales que se acercaban sin miedo. Dios le encargó poner nombre a cada criatura, y él lo hizo. A medida que una tras otra se acercaban, él las miraba, las comprendía, y les daba un nombre. Cada nombre era un acto de autoridad delegada, un sello humano sobre el orden divino.
Sin embargo, mientras los animales se presentaban en parejas, mientras las aves volaban en grupos, mientras cada especie encontraba su complemento, algo se hacía evidente. No había entre ellos alguien semejante a Adán. Él era distinto, no solo en su forma, sino en su espíritu. Podía entender, podía razonar, podía hablar con su Creador, pero seguía solo. El Creador vio esa soledad. Y aunque Adán estaba rodeado de vida, existía en su interior un espacio vacío que ningún animal podía llenar. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré una ayuda que sea adecuada para él. Adán no pidió compañía. Tal vez aún no sabía poner en palabras su necesidad. Pero Dios, que conoce el corazón antes de que éste hable, decidió completar la obra. Adán se acostó, quizá al final de un día de nombrar especies, y el Creador hizo caer sobre él un sueño profundo. No fue un sueño común, fue un momento sagrado. Mientras Adán dormía, Dios comenzó a formar algo nuevo, no del polvo, sino del propio ser del hombre. La creación de la mujer. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No necesitaba herramienta ni fuego. Su palabra bastaba para abrir y cerrar, tomar y formar. De la costilla extraída, el Creador formó a la mujer. No fue una copia ni una criatura inferior. Fue alguien diferente y al mismo tiempo semejante, diseñada para estar junto a Adán, no encima ni debajo, sino a su lado. Cuando la mujer estuvo formada, abrió los ojos por primera vez. Vio la luz del jardín, escuchó el murmullo del agua, sintió la brisa suave en el rostro. Había sido creada en un entorno perfecto, en un mundo que ya estaba listo para recibirla. No despertó en medio del caos, sino en medio de la belleza. El Creador la llevó hasta Adán. Cuando él despertó y la vio, comprendió de inmediato que ella llenaba el vacío que hasta entonces no había sabido nombrar. No era un animal, no era una criatura más. Era carne de su carne y hueso de sus huesos. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo Adán. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. A partir de ese momento, el hombre ya no estaba solo. El diseño original del Creador se reveló. Un hombre y una mujer, diferentes pero complementarios, llamados a caminar juntos en el propósito divino. Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no sentían vergüenza. No había malicia, no había culpa, no había sospecha entre ellos. El amor no estaba herido, la confianza no estaba rota. Vivían en un estado de inocencia que el mundo, después, tardaría siglos en comprender y nunca podría recuperar por sí mismo. La armonía del Edén. La vida en el Edén fluía con una naturalidad perfecta. Cada día traía consigo el brillo del sol entre las hojas, el cantar de las aves, el murmullo de los ríos y la frescura del viento. Adán y Eva caminaban por el jardín cumpliendo el propósito que Dios les había dado: cuidar la creación, administrar la tierra, multiplicarse y llenar el mundo. No existían el cansancio desgastante ni el trabajo pesado. Cuidar el jardín no era una carga, sino una forma de participar de la obra del Creador. Cada planta atendida, cada árbol observado, cada criatura comprendida reforzaba en ellos la sensación de formar parte de un plan perfecto. Dios se acercaba a ellos. La presencia del Creador no era un concepto lejano, era una realidad cercana. La Escritura habla de Dios caminando en el jardín al fresco del día. Esa imagen encierra algo profundo. El Creador del universo, infinito y eterno, se relacionando con los seres humanos en un entorno de cercanía y confianza. No había temor. Adán y Eva no escondían su rostro, no huían de su voz. No existía separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo era sagrado, porque todo provenía de Dios.
El árbol de la vida estaba allí, en el centro del jardín, recordándoles que la verdadera vida no dependía de frutos, ni de paisaje, ni de trabajo, sino del Creador mismo. También estaba allí el árbol del conocimiento del bien y del mal, silencioso, recordando que el amor verdadero implica la posibilidad de elegir. En esa armonía perfecta, la historia humana estaba en su punto más alto, pero algo se movía en silencio, lejos de su comprensión, preparando el momento en que el Edén sería puesto a prueba. La serpiente y la duda. En el jardín habitaba la serpiente, una criatura astuta entre los animales del campo que el Señor Dios había hecho. No era una figura de terror en ese momento, sino parte del entorno. Sin embargo, detrás de sus movimientos había una intención oscura, una rebelión antigua que buscaba extenderse hacia la obra más amada del Creador, el ser humano. La serpiente se acercó a la mujer. No vino con fuerza ni con amenaza abierta, sino con palabras suaves, calculadas. No atacó la fuerza de Dios, sino la confianza en su palabra. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó. La pregunta, aparentemente inocente, introdujo la duda. Dios nunca había dicho eso. Había permitido comer de todos los árboles menos uno. Pero la serpiente, torciendo la instrucción, logró que Eva se detuviera y pensara. Eva respondió, «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran». La serpiente avanzó un poco más, moviéndose con una calma inquietante. Sus ojos parecían ver a través del alma. «No morirán», dijo, con un tono tan convincente que era difícil no creerle. «Dios sabe que el día que coman de ese árbol, sus ojos se abrirán, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal». La duda, que antes no existía en el corazón humano, hizo raíz por primera vez. Eva miró el árbol de nuevo. La fruta no parecía peligrosa, era agradable a la vista, parecía buena para comer, y además, la serpiente insinuaba que otorgaría sabiduría. Fue en ese instante que el corazón humano decidió confiar en otra voz distinta a la del Creador. Eva tomó el fruto prohibido, lo sostuvo en su mano y lo comió. El mundo no se quebró en ese momento, pero algo invisible, más profundo que cualquier terremoto, se fracturó en el alma humana. Eva ofreció el fruto a Adán, que estaba junto a ella, y él también comió. La elección ya estaba hecha. La historia de la humanidad cambiaría para siempre. Los ojos abiertos. Apenas el fruto tocó sus lenguas, sus ojos se abrieron, pero no se abrieron para una sabiduría gloriosa, sino para una conciencia amarga. De pronto notaron su desnudez. Antes, el cuerpo era parte pura de la creación. Ahora, era motivo de vergüenza. Sintieron un peso en el pecho, como si algo se hubiera roto dentro de ellos. Miraron sus manos y ya no se vieron con la inocencia de antes. Miraron al otro y ya no sintieron la transparencia del principio, sino distancia. El conocimiento del bien y del mal no llegó como una luz reveladora, sino como una sombra que cubrió el corazón. Intentaron cubrirse. Tomaron hojas de higuera e hicieron cinturas con ellas, pero ninguna hoja podía cubrir la fractura interna que habían provocado. Al caer la tarde, escucharon algo que siempre había traído paz, el sonido de Dios caminando por el jardín al fresco del día. Esta vez, ese sonido no fue consuelo, sino terror. Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles. La presencia que antes era su alegría, ahora era un recordatorio de su desobediencia. La separación había comenzado. El llamado divino. El Creador caminó entre los árboles del Edén. Sabía exactamente lo que había ocurrido, pero aún así preguntó, ¿dónde estás?
No era una pregunta de ubicación, era una pregunta dirigida al corazón. Adán respondió desde su escondite. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Miedo. Una palabra que nunca antes había existido en la experiencia humana. Entonces Dios dijo, ¿quién te ha mostrado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán, incapaz de enfrentar su culpa, señaló a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó, y comí. No había marcha atrás. La desobediencia ya había dejado su marca. Pero incluso en el juicio, Dios no actuó por destrucción, sino por orden. Pondría límites que la humanidad necesitaría para sobrevivir en un mundo fracturado. El juicio y la promesa. El Creador habló primero a la serpiente. Maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero en medio de la maldición, Dios pronunció una profecía que atravesaría toda la historia humana. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Era una promesa. Alguien nacería algún día que derrotaría al mal desde su raíz. Luego a la mujer dijo, multiplicaré tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La ruptura alcanzó incluso la relación humana. A Adán le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra no sería enemiga, pero ya no cooperaría con facilidad. El trabajo, que antes era parte de la alegría, ahora sería lucha. El hombre volvería al polvo, porque del polvo fue tomado. El Edén no era compatible con el estado caído de la humanidad. Debían salir. La expulsión del Edén. El Creador hizo túnicas de piel para Adán y Eva. No eran hojas temporales, sino vestiduras duraderas. Incluso en el juicio había cuidado. Incluso en la expulsión había compasión. Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre. Porque vivir para siempre en un estado de separación sería la condena más cruel. Entonces, el Señor Dios expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Colocó querubines al oriente del jardín, con una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva miraron una última vez el jardín perfecto. No podían regresar. El Edén quedó detrás de ellos como un sueño que ya no podían alcanzar. Frente a ellos solo había un mundo vasto, sin caminos trazados. Un mundo que necesitaría su esfuerzo, su fe, su perseverancia. La humanidad había comenzado su viaje. El primer amanecer fuera del Edén. La primera mañana fuera del Edén no fue como las anteriores. El sol aún brillaba, pero el mundo parecía más áspero. La tierra, aunque fértil, ya no entregaba su fruto sin resistencia. Adán miró el horizonte y sintió por primera vez el peso del trabajo. Eva sintió el silencio distinto del jardín que habían perdido. Pero también sintieron algo más, un llamado interno a seguir. La vida no terminaba con la caída. Comenzaba una nueva etapa. La humanidad caminaría, construiría, lloraría, reiría, caería y se levantaría. El Creador no había desaparecido. Simplemente había comenzado un nuevo capítulo en la historia del vínculo entre el hombre y Dios. En ese amanecer,
Adán tomó la mano de Eva. Sabían que el camino sería largo, pero también sabían que no estaban destinados a caminar solos. La promesa dada en el jardín aún resonaba. El eco de la promesa. El Edén había quedado atrás, pero no había sido destruido. Seguía existiendo como testigo silencioso de lo que el mundo había sido alguna vez. Los querubines vigilaban la entrada, custodiando el árbol de la vida hasta el día en que la redención permitiera volver a la comunión plena. Mientras Adán y Eva trabajaban la tierra, mientras aprendían a vivir con esfuerzo y dolor, la promesa seguía viva. Un día nacería alguien que derrotaría a la serpiente, alguien que revertiría lo que se había perdido. El mal no tendría la última palabra. La separación no sería eterna. La caída no sería el final de la historia humana. Y ese eco, esa palabra dicha al principio, seguiría resonando por generaciones. La vida continúa. Adán y Eva empezaron a conocer el mundo fuera del jardín. Vieron crecer nuevas plantas, domesticaron animales, aprendieron a cultivar, a construir, a sobrevivir. La humanidad comenzó a expandirse incluso antes de tener descendencia. Sus pensamientos, su trabajo, sus emociones llenaban el mundo. La vida fuera del Edén no era perfecta, pero era real. No era un paraíso, pero era una oportunidad. La caída había dejado marcas, pero también abrió el camino para que el ser humano buscara a Dios desde el corazón, no solo desde la inocencia. El viento soplaba distinto fuera del Edén. El cielo se veía más amplio. La tierra, aunque difícil, también era hermosa. La historia humana recién comenzaba a escribirse. El comienzo del viaje humano. Adán y Eva miraron las estrellas en la noche. Esas mismas estrellas que el Creador había puesto el cuarto día. Esas luces distantes les recordaban que, aunque estaban fuera del jardín, no estaban fuera de la mirada de Dios. La vida sería larga, trabajosa, llena de momentos de dolor y momentos de alegría. Tendrían hijos, y esos hijos tendrían hijos. Naciones enteras nacerían de ellos. Promesas surgirían, profetas hablarían, reyes se levantarían, guerras se pelearían. Pero todo eso vendría después. Por ahora, el viaje de la humanidad comenzaba con dos personas caminando juntas hacia un mundo desconocido. Un mundo que necesitaba luz, orden, justicia y amor. El Edén fue el principio. La caída fue el giro. La promesa fue la esperanza. La humanidad, desde ese momento, se convirtió en protagonista de una historia escrita por el Creador, pero caminada por el hombre. Era el fin de la primera historia y el comienzo de todas las demás.